Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña Claudia Paredes Guinand, autora del libro de relatos Aguas, publicado por la editorial Mitos Magazine. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz de Autor. Hola, escritoras y escritores, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Voz de Autor. El día de hoy vamos a tener una conversación que a mí me entusiasma mucho porque es una conversación muy especial con una persona a quien personalmente aprecio muchísimo. Ella es una gran amiga mía y además es una escritora formidable que está debutando con su primera colección de relatos. El nombre del libro es Aguas y el nombre de la autora es Claudia Paredes Guinand. Claudia Paredes Guinand estudió la maestría en creación literaria por parte de la Universidad Pompeu Fabra y además ha hecho otro tipo de formaciones, tanto en talleres de escritura como una maestría y un doctorado enfocados en literatura comparada. De eso estaremos hablando durante la conversación, sobre todo porque me parece que es muy importante, muy interesante también hablar acerca de su experiencia de formación. No todas las personas hemos tenido la oportunidad de hacer formaciones específicamente en escritura creativa y es algo que seguramente a ustedes podría interesarles si alguna vez han pensado en estudiar escritura creativa, creación literaria. Pues esta es la conversación que seguramente les va a dar algunas ideas de qué es estudiar para ser escritor o escritora. Y pues bueno, antes de comenzar con la conversación, quiero recordarles que nos apoyarían muchísimo si le dan like a este video en YouTube y lo comparten con otras personas que estén interesadas en todos estos temas de creación literaria, de escritura creativa y de literatura. Si lo están escuchando en Spotify, pues bueno, también que nos ayuden compartiendo la conversación. Y pues nada, suscribirse a nuestros respectivos canales, tanto en YouTube como al podcast en Spotify. Entonces, ahora sí, vamos a conversar con Claudia Paredes, que ya nos espera al otro lado de la llamada. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Voz de Autor. Nos hablas desde Barcelona, si no me equivoco. Bien, muy contenta, muy agradecida y contenta de estar aquí, la verdad, y contenta de verte nuevamente como por video, aunque sea. Sí, digo, a manera de contexto, para quienes pues, no lo saben, Claudia y yo fuimos compañeros en el máster de creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y entonces, entre otras cosas, pues también por eso es muy interesante estar hablando después de ya casi 10 años de habernos conocido, tengo que decirlo. y pues bueno, aprovechando la ocasión de la publicación de su libro, Aguas, que es algo de lo que, pues bueno, utilizaremos de excusa para tener esta conversación, pero también para hablar de otros temas que nos interesan aquí, como pues la parte de los procesos creativos, y algo que me interesa mucho hablar contigo es sobre tu experiencia como estudiante de escritura creativa, y aprovechando que tenemos esta experiencia en común. Pero bueno, antes de ir allá, primero, Claudia, ¿quisieras hablarnos algo acerca de Aguas? ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, Aguas, como has dicho, ¿no? Es mi primera, bueno, no sé si lo dijiste, pero es mi primera publicación impresa, digamos, de 5 relatos. Es muy chiquitito, como tú sabrás, lo leíste, y son 5 relatos en un formato que me encanta. Súper agradecida con la editorial en Colombia que se llama Mitos Magazine, que me publicó, porque es como ella, la editora lo llama como un chapbook, que tiene tanto texto, pero también ella lo ha como editado con cariño, digamos, le ha puesto una imagen a cada cuento. Está muy bonita, me parece, la edición. El texto, el contenido en sí, que es lo mío, es justamente Aguas. Lo llamé así por la expresión mexicana de cuidado, ¿no? Como que cuidadito. Y yo no soy mexicana ni cercanamente que yo sepa, pero me encantó esa expresión porque conecté muchísimo
con algo que le podía dar como un hilo a los 5 relatos que escribí, son distintos tipos de relación o distintas relaciones, digamos, entre parejas, familia, alumno-profesor, y todas las relaciones como tienen algo con lo que habría que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y más o menos de eso se trata el libro, de 5 cuentos de relaciones. Mi intención era que no fuese todo tan trágico ni nada, como también hay algunos donde les intento meter un poco de risa, de comedia, aunque sea medio negra, pero también es muy íntimo, ¿no? Como lo que comentamos en algún punto. Entonces, muy íntimo, no en el sentido íntimo mío, sino en el sentido de lo que intento lograr también a través de la escritura, que es lo que me encanta leer también. Como uno de mis cuentos favoritos de Raymond Carver se llama Intimidad, y creo que esa es una de las cosas más bonitas que puede lograr a la que puede apuntar la escritura. No sé si lo logro, pero apunto a eso, ¿me explico? Entonces, va un poco de eso. Pues a propósito de la intimidad, justamente si lo logras es uno de los temas que quería hablar contigo también. Pero antes me regreso un poquito al proceso. Ahorita nos contabas pues dónde convergen las historias, cuál es como el hilo conductor, pero una duda que tenía al momento de irlo leyendo era si tú escribiste estos 5 textos pensando que iban a ser un libro, o si los reuniste, digamos que era material que ya tenías escrito y que decidiste compilarlo en esta pequeña colección. No, la verdad es que algunos de estos textos ya habían sido publicados en una primera edición, porque todos están reeditados y cambiados, ¿no? Ya habían sido publicados en la revista de esta editorial online, y ellos tienen como un tema en cada nueva, digamos, edición de la revista. Entonces yo ya he ido publicando en esta revista, perdón, hace unos años, como hace 4 años, más o menos, o 5. Entonces estos relatos han sido escritos a través de 5 años. Hay un par que ni siquiera están dentro, publicados aquí, hay otros que iban a estar en el libro, pero los saqué, que sí que han sido publicados en la revista, pero en un comienzo no los había pensado como un libro, pero sí que en todo momento he tenido en mente ir buscando un estilo propio, ¿no? de escritura, para en algún momento hacer un compendio de relatos, pero esto desde antes desde hace mucho tiempo. Entonces, o sea, desde antes de la maestría incluso. Entonces, sí que siento que no hubo una consciente decisión de escribirlos no es que me pasé 3 meses escribiendo 5 relatos para este libro. O sea, estos han sido escritos por, como te digo, más o menos 4 o 5 años. Pero sí que había igual una idea de unidad en mi escritura, o una búsqueda de un estilo en mi escritura hace mucho tiempo. Entonces creo que va más porque yo tenga una voz, a que por yo decidir, ok, ahorita publico estos 5, ¿no? Y de hecho en la edición es donde he buscado que esa voz se un poco converse, ¿no? Cada relato converse uno con el otro, digamos, en el sentido también más de estilo. Claro, y me parecía interesante preguntarte esto justamente porque, pienso que hay diferentes maneras de abordar la escritura de un proyecto, ¿no? Como tal, que bien podría ser como desde tener en vista varios textos y irlos uniendo y hacer como una colección como más concreta, o otro que es el de ir compilando pues los textos que de pronto te gustan, que tienen como cierto estilo, que es el que tú has ido trabajando y que has ido trazando. Y pues bueno, eso un poco como comentario para las personas que nos están viendo, como que hay estos diferentes
abordajes. Y qué bueno que mencionas la parte de la edición, porque es una parte que de pronto cuando estamos escribiendo creo que no siempre se tiene a la vista, que es también en ese proceso cuando uno se empieza a dar cuenta de otras cosas, como por ejemplo lo que mencionabas, de por dónde se pueden ir uniendo los relatos, e incluso aunque ya estén escritos, como en ese proceso de edición puedes unificarlos un poco más para que se denote como esta voz que has estado trabajando durante la escritura y que muchas veces se reafirma en el momento de la edición. No sé si te pasó un poco eso. Absolutamente, y de hecho en el momento de edición fue que se decidió quitar uno de los relatos que sí que iba a ir, agregar otro que no iba a ir. En mi caso, en el proceso de edición hubo más de un editor, más de una persona editando, por lo tanto también tuve que escuchar distintas opiniones, y en mi caso el proceso de edición me ayudó a escuchar opiniones y también no escucharlas, porque hay tantas opiniones de buenos editores que uno también tiene que, creo que una parte de escribir es sentarse a escribir, esa es la parte, digamos, que comienza, ¿no? Y en mi caso la más difícil, de sentarme a escribir y decir, me siento y escribo y no me importa. Luego la parte, esta ha sido mi primera experiencia con distintos editores ante mis textos, y después de la maestría que tuvimos, que sí que lo editaban algunas veces distintos profesores, o nos daban opiniones al menos, pero esto era edición de gente comentando e intentando cambiar incluso diálogos, por ejemplo. Y hubo momentos en que yo tuve que o reafirmar mi forma de escribir y bueno, editor, entiendo tu punto de vista, pero yo quiero escribir así, yo quiero que mis diálogos sean así. Y por otro lado, entender el punto de vista de también, de este editor, de otro editor, de lo que fuese, y decir, wow, sí, tiene toda la razón, ¿no? Como que me gusta mucho este adjetivo, o sí, puedo rehacer esta frase, ¿no? Que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otra vez... Creo que te perdí un poquito. Creo que me perdiste. Pero ya. Perdón, decía que otra vez como referencia refiriéndome otra vez a Raymond Carver, si algo también aprendí de este autor es que lo editaron muchas veces, ¿no? Y yo amo sus cuentos, pero tuvo este gran editor, Gordon Lish, y muchas veces la edición te puede ayudar a, bueno, en mi caso me ayudó a, por un lado, reajustar cosas que quizás con la opinión de otros que saben, no una persona X, sino gente dedicada a la edición, que me haga ver ciertas cosas que yo no había visto por mí misma. Y por otro lado, también decidir, no, a pesar de esta opinión o esta otra, yo quiero que mi diálogo, por ejemplo, te estoy usando el ejemplo del diálogo, sea así. ¿Me explico? Al final, con la editora principal de la editorial, es con quien se decidió qué cuentos se quedan, se decidió qué cambios se hacen, etcétera, ¿no? Con la que tengo una afinidad muy grande, a pesar de que no nos conozcamos ni siquiera todavía cara a cara, pero bueno, sin duda este proceso de esta primera vez de haber sido editada por distintas personas y tener que repensar mis textos, incluso sacando algunos, al ver que cierta edición ya no tenía sentido, porque cambiaba el relato por completo. Entonces era como, espera, ¿para qué voy a reescribir un relato? Prefiero meter uno que me gusta incluso más. ¿Me explico o no? Son como muchas cosas que uno va dándose cuenta en este camino post-escritura, ¿no? Y de ya edición. En mi caso, aunque sea un libro chiquitito, ha sido así. Parece cualquier cosa. No parece cualquier cosa, es bonito, pero a pesar de que sean muy pequeños, han sido súper pensados y súper editados. Yo pienso que sí es muy importante que, a pesar de que sea un producto final muy pequeño, pues que además sea como el producto, ¿no? El libro del que estás pues completamente orgullosa y satisfecha, y pues creo que
es mejor, vamos, establece una mejor comunicación con, pues, los lectores en general. Sí. Y hace rato mencionabas algo respecto a tu interés por construir una voz, que es algo que es muy importante a la hora de estar escribiendo, es algo que pues definitivamente se va tomando en cuenta. Pero en el caso de este libro es uno de los elementos clave, yo diría, para leerlo. O sea, entendemos por la construcción de una voz, pues un poco como el estilo desde donde se escribe, ¿no? El estilo, el punto de vista, la perspectiva. Pero en el caso de este libro en concreto, la voz es algo que está muy presente allí. Digo, no sé si no te moleste que le cuente un poco a la audiencia, pues, tus orígenes. No, claro que sí. Multiculturales. Claudia es de origen mitad venezolano y mitad peruano, por parte de, creo que... Papá peruano y mamá venezolana. Exactamente. Pero además ha pasado por ciertos procesos de migración que también son muy interesantes, como que ha vivido en Estados Unidos y justo ahora pues está en Barcelona. Y además eres viajera, ¿no? Andas por ahí de pronto conociendo mucho mundo, mucha cultura. Y bueno, esto lo menciono porque el libro de alguna manera transmite mucho esa parte como de las voces desde donde hablan los personajes. Los personajes tienen una voz muy definida, en donde además de darles como una personalidad, también se alcanza a transmitir como esta cuestión multicultural desde donde están ocurriendo los eventos de cada una de las historias, pero también un poco como esta cierta búsqueda de identidad, a lo mejor en las relaciones que se establecen en el día a día entre pues, personas, los actantes de cada una de las historias. Es algo que me pareció muy interesante porque yo me sentía leyendo como una colección de monólogos interiores, aunque no siempre estaban los textos escritos en primera persona. Vamos, ahí, sin meternos en muchos tecnicismos, utilizas varias voces, perspectivas, pero casi siempre yo notaba como este hilo de voz, este hilo de pensamiento que justamente hacia lo que tú me preguntabas hace rato, se nota como muy íntimo. Yo me sentía como en la cabeza de los personajes, en los sentimientos de los personajes. Hubo algunos con los que empaticé muchos, otros con los que pues simplemente no, o sea, me parecen un poco repulsivos, pero que vamos, igual hasta en esta manera de construirlos no siempre era como para ponerte como de un lado o de otro. O sea, pienso que además esta construcción de la voz ayuda a matizarlos, a redondearlos y a que podamos entenderlos como desde la humanidad. Entonces es algo que te quería comentar y te quería también preguntar, o sea, este uso de la voz, que entiendo que es muy concienzudo de tu parte, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo haces tú para hacerlo como lo más concreto posible? Porque pienso que a la hora de hacer esos monólogos y de ser como muy como irte con el hilo de los pensamientos de los personajes, puede haber como cierta tentación de irte por las ramas, ¿no? De a lo mejor exponer cosas de más, o no lo sé. O sea, ¿cómo haces para que esto sea como un recurso como tan concreto para tu obra? Bueno, la verdad es que todo lo que has dicho soy yo, ¿no? Como lo que decías de lo multicultural es como nací, digamos, nací criada por Perú y Venezuela y al mismo tiempo por Estados Unidos, que es donde nací. Entonces, ya nací con una, por así llamarla, crisis, o mejor dicho, oportunidad de identidad, ¿no? En mi caso no fue tan crisis, o sea, estoy viva, no pasó nada trágico, pero sí, sí creo que siempre estuve en este entender cómo encontrar una unión en todo esto diverso, ¿no? Que hasta me llevó a estudiar antropología cultural, que igual fue mi carrera, como para ver cómo podía narrar historias de la humanidad. Yo era más chiquita, obviamente, y yo iba a contar la humanidad, ¿no? A través de mi carrera y a través de ir leyendo mucho ficción,
me di cuenta, bueno, he podido leer mucho más, claro, como todos, pero me di cuenta de que en mi caso lo que más me ayudaba a entender al ser humano, que tanta curiosidad me ha dado siempre, más, sí, claro que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando la academia, pero me ayuda tantísimo la ficción y muchas veces me ayuda a entender a la humanidad, las ficciones que cuentan cosas grandes, pero con las que más conecto yo son las que desde lo pequeño nos cuentan lo grande. A partir de ahí fue que a mí me fue gustando entender cada vez más lo pequeño, no tanto lo gigante, no tanto los personajes que hacen, no sé, 400 cosas y que, no sé, conquistan distintos territorios, no, como, digamos, me interesan más las pequeñas conquistas, si quieres llamarlas así, o las pequeñas derrotas, que hay mucho de eso en mis relatos, como, no sé si derrotas, ¿no? Pero quizás naufragios, que también tiene que ver con el tema del agua, y cómo me interesa mucho cómo los pequeños naufragios nos van haciendo cada vez un poquito más resistentes al naufragio, digamos. Y yo encontré, o por ahora estoy encontrando, formas de narrar eso muy desde algo cercano, que no soy yo, esto no es una autobiografía, no sé, todavía no me queda muy claro hasta el día de hoy cómo definir o no la autoficción, pero sí que la forma en que quizás también me enseñaron en antropología, ¿no? La mejor forma de narrar es también siempre sabiendo cuál es tu perspectiva. Como antropólogo tú narras, tú sabes quién, hoy en día, antes era diciendo, pero hoy en día tú dices quién eres y que luego cómo estás estudiando a los otros. Entonces, como escritora yo siempre quiero más o menos explicar lo que yo tengo cerca. No digo quién soy, no digo muy bien quién es la escritora, quién es la que escribió, quién es la que inventó, quién es la que en verdad vivió ciertas cosas, quién no, pero es más fácil que eso esté más difuminado en la ficción y que no importe tanto quién es la observadora, quién es la que vivió cosas, quién no las vivió y se las inventa, quién observó eso de sus amigas, de sus amigos, de su familia, de un artículo un día que leí, ¿me explico? Pero todo lo que yo he oído más o menos en estos relatos y en general en lo que intento escribir, construyendo, es a partir de mi vivencia en el mundo. Y solo a partir de ahí es donde yo escribo cómo yo viví esto, incluso en el relato que es en segunda persona, que es una mujer de 60 años, que no tiene... Incluso ahí se ve lo que tú dices, como de una persona latinoamericana emigrada muy temprano y tal, como porque quizás por el momento es porque me da miedo hablar de lo que no conozco. Y no sé si miedo o me parece un poco demasiado ambicioso en mi caso. Hay otra gente que lo hace maravillosamente, pero en mi caso yo creo que solo puedo hablar de lo que conozco y de lo que me interesa, digamos, y de lo que, no sé, creo que puede conectar, perdón, que hay mosquitas, creo que lo que puede conectar con otra gente, ¿sabes? O con gente, creo que otra gente puede conectar con esto, o yo he aprendido de otra gente que esto les pasa, entonces intento transmitirlo de cierta manera. Para mí esa es la literatura, la escritura, es como una herramienta de comunicación o una herramienta en que podemos sentirnos conectados con algo. Por eso es que yo empecé a leer y por eso lo amé y por eso sentí como... Es una forma para mí, de ser humano. ¿Me explico? No sé si suena muy grandilocuente o así, pero de ahí sale lo que escribo. No sale tanto de tecnicismos. Los tecnicismos, la edición, como te digo, vino después, pero va toda, en mi caso, enfocada hacia lo que estoy intentando lograr, que es comunicar
y entender y comunicar, y entender y comunicar, ¿me explico? Y no irme por las ramas, como decías, porque sí que me voy por las ramas, y cuando veo que me voy es como, no, corta esto, porque estás haciéndolo, como, o para hacerte la que conoce al autor X o al autor Y o lo que sea, o para meter una anécdota que te gustó que pasó por la calle, pero no lo estás haciendo para comunicar lo que se quiere en este relato o para dar la sensación que se quiere en este relato, porque a veces tampoco quieres comunicar un gran mensaje, simplemente quieres decir, esta sensación existe, cuidado, que cuando, en mi caso de aguas al menos, que es de cuidado que esta sensación existe cuando como que A es igual a B es igual a C, cuidado que A te puede llevar a C, ¿me explico o no? Totalmente, de hecho, ahora que lo mencionas, es una de las cosas que también creo que hay que mencionar del libro, que es, vamos, no todos los cuentos siguen una estructura como muy clásica de inicio, desarrollo, conclusión. O sea, obviamente eso pues lo hay, ¿no? O sea, no hay manera de que no lo haya, pero a lo que voy es a que hay cuentos que creo que simplemente son como para leerlos y sentirlos, y no tanto como para esperar que haya un vuelco de tuerca como asombroso en donde pues no sé, o sea, como que la vida del personaje cambió por completo, y sabes, como estos periplos a los que de repente estamos tan acostumbrados, como que nos han dicho que así se cuentan las historias, y bueno, es como, eso es una perspectiva como muy común, pero no lo es todo. Y creo que tú dosificas muy bien textos en donde sí hay como una, y eso que es muy breve el libro, 5 cuentos, pero dosificas bien como textos un poco más como clásicos, pero hay mucho de esto, como de generar sensaciones, generar atmósferas, generar como esto que te decía, de mantenerte como en el plano emocional y de pensamiento de los personajes, y de que eso es lo que importa, o sea, ver cómo llegó de un punto a un punto B, y a lo mejor su vida no cambió, pero lo conocimos en ese proceso. O sea, mi idea es, lo conocimos y cómo quizás a través de conocer a ese personaje nos conocimos un poquito más a nosotros mismos. No sé si suena un poco cursi, me da igual, es la verdad en mi caso, ¿me explico? Es como cómo a través de otros personajes uno se puede conocer a sí mismo. Lo que dicen muchas veces en distintas ramas de todo, como sí, lo que ves mal en el otro es lo que en verdad ves mal en ti, ¿no? O el ojo en la paja ajena y tal. En mi caso es como, bueno, ok, ¿cómo hacer que personajes con los que no necesariamente todos conectan? O sea, no tienes que vivir en Barcelona y tener un novio venezolano como tiene el personaje del primer relato, para haber pasado por una situación de abuso psicológico, digamos, ¿no? O no tienes por qué ser psicóloga de 60 años como es en el cuento de Into the Wild y pasar por cierta crisis de identidad. Esa sí que está en crisis. O el último que es de un alumnito de inglés que tiene problemas de ira. No tienes por qué ser profe de inglés en un pueblo para entender que hay personas con problemas de ira y que no saben cómo gestionarlo. Pero sí que puedes conectar con gente con problemas de ira, o que tú mismo puedes tener ira y no saber cómo gestionarla, y puedes conectar con este alumnito X en el medio de la nada, ¿me explico? O sí que puedes tener un problema de cierta situación de abuso y poder conectar aunque no tengas el novio de X nacionalidad, aunque tú no estés en X ciudad, ¿no? Entonces, es mi idea, como que simplemente buscar ciertas formas de conexión, e incluso si no tienes problemas de ira, si no tienes ningún tipo de problema, igual acordarte de cuando lo estuviste o identificarlo en otros, o ver, mira, qué bueno, yo no pasé por aquí, pero qué interesante la vida de esta gente, y pobre gente, y bien por mí, ¿me explico? Pero sí que en mi caso, como te digo, es como escribir para no solo, sí, comunicar, y también como conversar, ¿me explico? Como, oye, esto le pasa a la gente, hay veces que hay cosas que no se dicen tan bien, o que solo ¿cómo decirlo?, se diagnostican, y como si no está diagnosticada esta situación cada vez más hoy en día, creo que hay
muchas etiquetas, como narcisista o problemas de atención o tal y cual. Es como, bueno, quizás la persona no es completamente narcisista, simplemente está en una relación mala, ¿no? O quizás no es una persona, una maravillosa, un papá saca vueltas, se dice en Perú, montacachos, en Venezuela, no sé cómo se dice en México, cuando estás con otra. Un papá que se fue con otra mujer y abandonó a su hija, sino que es un papá que está sufriendo porque la única persona que quiere ver es a su hija en pandemia. ¿Me explico? Como distintas situaciones que quizás nos pueden ayudar a ver distintos ángulos de ciertas situaciones que se dan en el día a día. Yo creo que alrededor, no sé si alrededor del mundo, pero en muchos lugares y en muchas nacionalidades, que yo la cuento desde el lugar que yo conozco, pero creo que pueden ser más o menos problemas que se ven más allá de la nacionalidad en la que estés o en el país, o no sé si me explico. Sí, y además me parece curioso que aprovechamos esta respuesta para tener una sinopsis de prácticamente todos los cuentos. Así Perdón, que voy a poner ejemplos. No, digo, está bien, solo me pareció curioso porque digo, como que por el tiempo no los mencionamos, pero pues bueno, ahí están un poco de las tramas de cada uno de los relatos, muy interesantes también los temas que se abordan. Pero Claudia, para ir avanzando con la conversación, mencionaste algo que me pareció muy interesante también, que es cómo te ha servido la antropología para el abordaje de tu escritura, en este entendido de escribir, a pesar de que pues obvio todo pasa por tu subjetividad como autora, pues finalmente terminar escribiendo de el otro, ¿no? Y de cómo lo abordas, obviamente desde tu experiencia, pero desdibujándote un poco para finalmente ir a eso, hacia el otro. Algo que quería preguntarte es, digo, esto me parece como un insight interesante sobre cómo se compagina tu formación académica con tu escritura, pero también quería preguntarte concretamente como escritora, ¿cuál ha sido tu formación hasta el momento? Hace rato mencionábamos ya pues el máster que hicimos tú y yo. También mencionaste un poco que durante el proceso de edición de este libro pues tuviste pues este intercambio con los editores, las editoras, que pues de alguna manera también es un poco formativo, ¿no? Aunque sea ya como sobre un libro, pues termina siendo formativo. Pero además de eso, del máster y la publicación de este libro, ¿cuál ha sido tu formación como escritora? Bueno, empezó a los 16, yo me metí en un taller en Perú con Alonso Cueto y Iván Tais, un taller que no me acuerdo si se llamaba taller o qué, pero era como una cosa súper seria, no sé si diplomado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo seguía en el colegio y yo había decidido que quería ser escritora, ¿no? Entonces, desde los 16 hasta los 18 estuve en esta formación, digamos, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, que me abrió las puertas, ¿no? A la lectura y a la escritura también, pero sobre todo a empezar a ver qué leer, que es lo que a mí me ha más o menos luego definido como qué escribir, ¿no? Lo de antropología, aunque sea solo académico, igual me ayudó muchísimo porque descubrí, o sea, la carrera de antropología, en esta carrera descubrí muchos autores que me fascinaron, como Laura Bohannan, Clifford Geertz, autores Ruth Benedict, todos estadounidenses, lo que te menciono, porque había mucha antropología estadounidense era como muy renombrada en el siglo XX, y para mí son escritores, ¿no? Son observadores y escritores maravillosos. Entonces, esto me ayudó muchísimo también a empezar a ver cómo contar al otro, ¿no? Otro, que luego fui aprendiendo que el otro no tiene que ser una persona que te vas a otro continente a estudiar, sino que puede ser literalmente tu vecino, el otro, ¿no? Y luego cuando llegué a Barcelona, sí que me puse también a hacer talleres de escritura aquí,
y de hecho mi trabajo de final de grado de antropología fue sobre talleres de escritura en Barcelona y sobre cómo los talleres de escritura eran más bien lo que yo estudiaba era cómo eran una herramienta terapéutica para los que asistían, porque no todos querían ser escritores, no todos querían ser escritores, sino muchos querían como sacar un poco lo que tenían dentro para luego organizarlo y compartirlo con los demás para luego quizás reorganizar el contenido interno. Esa fue la tesis de grado, chiquita. Luego fue este taller, esta maestría contigo de maestría de creación literaria aquí. Y después de la maestría sí que hice otra maestría de literatura que otra vez fue más académica, pero fue la primera vez que me aproximé a la literatura académicamente, y el doctorado en literatura y política, que fue todo mucho hacia la literatura comparada y que también me ayudó a entender a la literatura como herramienta política, ¿no? Como política en el sentido de herramienta que te da algo que decir sobre tu situación sociopolítica en la que vives, y cómo autores latinoamericanos hicieron eso, en mi caso en Perú y Venezuela. También estudié en mis países en el doctorado, pero claro, toda esa aproximación más académica a la literatura también me dio como otra forma de verla, que no es la que quiero seguir quizás en mi escritura de ficción, pero que sí que me abrió toda otra puerta de cómo ver la literatura como herramienta, ¿no? Y no solo como entretenimiento. Entonces, bueno, un poco de todo. No, y sobre todo que creo que has sabido dosificar muy bien, no dosificar, sino has sabido compaginar muy bien lo académico con lo técnico, que es lo que después a veces se aprende, ¿no? En los talleres, y en el máster que hicimos un poco, porque pues de alguna manera muchas veces uno puede llegar a pensar que nuestra formación profesional no tiene nada que ver con la escritura, y es como, no sé, a veces me da la impresión de que muchas personas ponemos un poco como en otro plano, un poco idealizando como la escritura es esto y yo soy ingeniero en sistemas, comunicólogo, lo que sea, y eso es como aparte. Y de alguna manera me parece interesante esta visión que tienes de conjuntar lo académico me ha servido para esto. Obviamente los talleres pues tienen un fin muy específico para escribir, pero también la maestría, darte cuenta de que es el punto de vista teórico de la literatura, que no es necesariamente para escribir, pero bueno, de ahí reúnes como elementos y los vas aterrizando a tu propia formación. Me parece también muy bueno que menciones esto, como para no perderlo de vista. Pero me gustaría ahora regresar un poco al máster en creación literaria, que pues al ser un máster, ¿no? O sea, ya no es como taller de escritura o curso de escritura, es como, estamos hablando de una formación universitaria, un grado que pues de pronto alguna que otra persona podría estar interesado, ¿no? En hacer este tipo de formaciones como ya tan específicas, también pensando un poco de dónde viene la maestría, ¿no? O sea, es como ya en un entorno universitario, no es tanto como en pues escuelas externas o cosas así. Entonces, este máster en creación literaria que tú hiciste, me gustaría que nos contaras un poco qué fue lo que te aportó en tu vida como escritora. Bueno, a mí me aportó, yo creo que pisar tierra, ¿no? Porque yo tenía sueños de grandeza, digamos, Vargas Llosianos, y creo que de las primeras cosas que nos ayudaron a hacer fue pisar tierra, ¿no? Y ver cuánto trabajo es escribir y no es solo talento. También me ayudó muchísimo a ver, bueno, lo que yo agradezco, aunque suene un poco superficial, no lo es de lo que yo más agradezco de esa maestría, es de la gente que conocí, tanto profesores como alumnos, porque no hay nada más, ¿cómo decirlo?, que me empuje más a escribir, a que gente que también escribe y que también le interesa lo que estoy haciendo, porque si estoy rodeada de académicos, antropólogos,
me acuerdo que hasta una profesora le conté alguna vez que yo quería ser escritora y se rió. ¿Me explico? Se rió. Como que... y también en la academia, no directamente de escritura creativa, también no es tan... estudian a escritores, ¿me explico? Pero no hay tanto una aspiración directa a escribir ficción. Entonces, está rodeada de personas que aspiran o que ya han escrito ficción o que como que tienen esta, no solo pasión, sino necesidad de ficción y de no ficción, pero bien escrita, y de poesía, y bueno, de todo lo que nos enseñaron en esta maestría, para mí fue como maravilloso, maravilloso, y nunca lo olvidaré. Me ayudó también mucho bueno, a empujarme a escribir, por supuesto, pero también a ver nuevas perspectivas que yo no había visto antes sobre lo que es escribir, ¿no? Porque igual, aunque te guste escribir esto, a veces te mandan a escribir aquello o aquello o aquello, ¿no? También me ayudó a ver cuál era mi línea, más o menos, no solo de estilo, porque eso puede ir cambiando, pero sobre todo de qué había leído yo, cuál había sido mi propia formación de lectura para ver de dónde venía mi voz. Y eso ha sido muy importante, como entender qué tan conectado está lo que leemos a lo que escribimos y que estamos formados por nuestra lectura, no formados porque nacimos así, escribimos así porque así me nació a escribir, no, porque tú llevas leyendo. Hola. Sí, te perdí de nuevo. Bueno, decía, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. Para no perder el hilo, decía, como que tú llevas leyendo esto hace 15 años y es por eso que ahora escribes así. No es que tú naciste escribiendo igualito a Cervantes, ¿me explico? Y seguro, si has leído solo Cervantes toda tu vida, vas a escribir muy distinto a que si solo has leído, no sé, a Shakespeare, por poner dos ejemplos muy básicos, no básicos, pero antiguos, pero digamos, si has crecido leyendo a Vilamatas, vas a escribir muy distinto que si has crecido leyendo a, no sé, Isabel Allende, ¿me explico? Entonces es muy distinto y eso me ayudó como a darme conciencia de qué es lo que yo he leído. También me ayudó a darme conciencia de qué es lo que se lee y lo importante es saber qué es lo que se está leyendo en este momento, qué autores hay, no para querer ser como ellos o para leerlos más o menos, sino para igual estar conscientes de lo que es la literatura hoy, ¿no? No solo lo que fue la literatura eso, no solo una clase de literatura del colegio que te pueden hablar de Cervantes y de ciertos escritores, dependiendo de dónde estés en el mundo, ciertos escritores de tu país, ¿no? Bueno, más o menos yo creo que eso fue, bueno, por supuesto también me ayudó a escribir mi primera novela, claramente escribirla y comenzarla y terminarla con un gran grupo de alumnos que estábamos con una misma profesora excelente, pero bueno, creo que es todo un conjunto de cosas, ¿no? que recuerdo de esta maestría. Más allá de que me haya ayudado, por supuesto, a seguir con mi escritura, pero muchas cosas que son claves también, más allá de solo escribir. Y pues gracias por toda esta recopilación de cosas que aprendimos, que bueno, ahí sí que puedo decirte que lo comparto contigo, estos aprendizajes, pero sobre todo para, las personas que no han hecho una formación como esta, que además la que nosotros hicimos en la Pompeu Fabra creo que tiene como ese enfoque, que no sé si lo tengan otras escuelas, pero bueno, convertir lo que nos acaba de contar Claudia en consejos, o sea, en consejos de dónde puede uno fijarse en la propia experiencia, como para saber de dónde estamos obteniendo pues información y aprendizaje, en las lecturas que hacemos, en la manera como compartimos textos con las personas a nuestro alrededor, y bueno, todo esto que ya ella mencionó muy bien. Pero también quería preguntártelo porque, pues vamos, creo que a veces está
sigue habiendo esta noción, pienso que se ha ya ido desdibujando un poco, pero sigue habiendo esta noción de que este tipo de formaciones no son necesarias. Y más allá de decir si son necesarias o no, pienso que eso puede ser, si tiene un punto de subjetividad. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que ha pensado tomar un máster como este, o ya no digamos un máster, un diplomado, un curso, algo, una formación como escritor o escritora? Yo, la primera recomendación es, si tienes las posibilidades y las ganas, que lo hagan sí o sí, porque algo van a aprender, seguro. Y si no aprenden nada, al menos tendrán un lugar donde tengan que entregar textos y donde ellos mismos vayan desarrollando su propia escritura, sí o sí, ¿no? A menos que sea una maestría en donde no te dejes escribir, y bueno, o sea, sí no te la recomiendo tanto si quieres ser escritor, pero, o escritora. Pero también sí que recomendaría como manejar las expectativas de la maestría. Algunas veces entramos a estas maestrías esperando que saldremos de ahí como autores reconocidos por todo, no sé, toda Latinoamérica, toda Europa o lo que sea, ¿no? Todo Australia, dependiendo de dónde vayas a hacer tu maestría, pero de escritura, ¿no? Pero yo creo que es entrar con expectativas de cómo entro aquí para poder entender qué es lo que espero, asegurarme de cuál es el currículum, digamos, y cuáles son las clases que van a dar, y entender si están alineadas con mis expectativas, y también entender que un curso, una maestría, un taller, cualquier formación no significa publicación necesariamente, al menos que sí te metas a una formación que diga te voy a publicar. Como que yo creo que entrar ahí sabiendo cuáles son los resultados a esperar, y sobre todo cuáles son los propios resultados que uno quiere de eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero aprender de aquí? ¿Qué es lo que yo me quiero llevar de aquí? Porque si solo me quiero llevar que voy a ser un gran escritor, pues lo siento, pero, o escritora, no necesariamente será así. Yo creo que entrar como con más ganas de aprender a ser mejor, pero no de ganar el Nobel, ¿no? Porque no necesariamente es necesario, ¿no? Y, perdón por la redundancia, pero no es necesario entrar con una expectativa tan grande de un lugar que en realidad te está dando un primer empujón hacia lo que tú estás buscando, o un segundo empujón. A mí me dio como mi quinto empujón y todavía necesito empujones. O sea, yo ahorita estoy en un taller de Juan Pablo Villalobos, aquí como te conté, en Barcelona, y me ayuda muchísimo, muchísimo hasta el día de hoy, a pesar de yo ya contar con una maestría, ¿no? Entonces son lugares en los que uno tiene que entrar sin duda, con las expectativas claras, ¿no? Y aterrizadas, y también con ganas de aprender, y sobre todo con ganas también de compartir, ¿no? Porque si no, si uno entra como con una mentalidad muy cerrada de yo entro acá solo para publicar, creo que te pierdes de todo lo que puede decir, todo lo que te puede nutrir, ¿no? En este tipo de formaciones, que para mí fue, como te digo, maravilloso. Me parece bien, me parece muy, muy importante lo que estás diciendo, específicamente la parte de las expectativas. Yo creo que, y no solo para una maestría, sino en general para cualquier taller de este tipo, ¿no? A veces uno podría pensar que al entrar en el taller de fulano de tal, que sea como, no sé, de la talla de Juan Pablo Villalobos, ya voy a salir siendo como un experto en pues no sé, narrativa de comedia, que creo que Juan Pablo Villalobos daba un taller de eso. O ya me van a descubrir mi talento. Así. Ajá, exacto, se voy a llegar con mi manuscrito aquí con él y él me va a ser mi puente para anagrama, no sé, o sea, este tipo de cosas. Creo que el manejo de las expectativas es algo que siempre hay que mantener como muy, muy a la vista, y también como desde el punto de vista como laboral, ¿no? O sea, que uno podría pensar como yo ya estudié esta maestría y de pronto puedo obtener como otro tipo de trabajos porque ya estoy como en otro nivel. No sé, ese tipo de cosas. Sí, no, yo creo que, o sea,
a ver, ser escritor y tener trabajo es muy difícil, tener trabajo como escritor, en mi caso lo ha sido, no sé, en caso de otros, y sin duda igual un taller, una formación te puede abrir más puertas quizás, pero no necesariamente te va a abrir todas las puertas del mundo. Y también siendo realistas, creo que es importante saber que también mucho de este trabajo es ¿cómo decirlo? Difícil, así de claro. O sea, no hay otra forma de decirlo, difícil. Hay que echarle ganas y sudor y lágrimas y no te caen millones del cielo. Al menos que escribas un bestseller de un día al otro y bueno, y se podrá hacer, no sé, ojalá, pero no todo el mundo escribe un bestseller, ¿me explico? Y no es un lugar al que uno viene a ganar millones de un día al otro, como sí pueden ser quizás en su momento los bitcoins, no lo sé, porque no sé mucho de eso, pero no sé si me explico, como que no creo que la idea principal de meterse a una formación o a una maestría puede ser, de aquí voy a sacar un maravilloso trabajo súper bien remunerado. Puede ser, claro que sí, pero creo que tienen que haber otras metas también junto a esa, porque si esa es la única meta, creo que también es una expectativa que quizás es muy alta de cumplir y que tampoco le puedes pedir a tus profesores y a la gente que forma en estas maestrías, que probablemente también ha tenido que sudarla y lagrimearla para llegar a donde está el día de hoy. Entonces, saber que escribir no es un camino espectacular, como te digo, y la maestría en específico para mí ha sido de las experiencias más lindas, pero y de las que más me ha nutrido en cierto sentido, pero de ahí a decir que es la que me hizo millonaria y tener una mansión con piscina, pues no ha sido el caso. Si tienen esas expectativas, no sé, creo que habría que manejarlas o repensar su vocación. Yo creo que es mucho de vocación también meterse a esto, ¿no? O no, como digo, también puedes escribir un bestseller con ciertas pautas y te puede salir increíble, por supuesto que sí, pero no es el digamos, el 100% de los casos no va así. No sé si compartes esta perspectiva o si tienes algo que agregar. No, yo creo que tú lo pusiste muy, muy bien en palabras. Quizás yo agregaría que a veces, digo, nunca he escrito un bestseller, pero pienso que incluso a veces ni escribiendo un bestseller eso le podría garantizar a un autor una vida, pues como la que describes, ¿no? Aunque bueno, quizás eso es entrar en otra conversación porque sí, ya es como más complejo, pero eso, o sea, el punto es la cuestión de que pues es vocacional, incluso si tu vocación no es ser escritor o escritora, sino escribir un libro, mantener eso a la vista, o sea, tu objetivo es el libro, tu objetivo es lo que quieres hacer con eso y todo lo demás, pues muchas veces se vuelve parte del proceso. Y pienso que mantener esa perspectiva, pues la verdad es que ayuda muchísimo en la vida como escritores. Totalmente. Pero bueno, eso agregaría yo a lo que tú dijiste. Y ya para concluir, Claudia, me gustaría preguntarte si tú agregarías algo más a esta conversación. Agradecimiento absoluto, o sea, nada más. Y por lo que entiendo es para escritores emergentes, ¿no? Yo agregaría ponerle ganas. Yo creo que son las dos palabras principales. O ¿cómo es el contrario de aguas en mexicano? Como que no cuidadito, sino darle con todo. No sé cómo decirlo, pero no poner toda la carne en el asador. Poner toda la carne, total. O sea, cuidando por supuesto lo básico, ¿no? Pero poner toda la carne, y es una experiencia
maravillosa. Como tú también decías ahorita que agregaste a lo anterior, de si alguien se mete a un taller o incluso si alguien quiere dar su libro a editar, ¿no? Como también incluso gente que solo quiere tener una experiencia de comunicarse. Yo creo que la escritura es hermosa para eso, ¿no? Incluso hay gente que ni siquiera quizás no quiere publicar en una gran editorial, como solo quiere tener algo hecho por ellos mismos para poder comunicar algo que creen importante. Creo que es súper válido si mantenemos nuestro objetivo claro, ¿no? Y sin confundirnos, digamos, con a veces estos aires de grandeza que pueden ir apareciendo. Creo que es hermoso y bueno, me encanta, me siento muy privilegiada haber conversado contigo, de verdad. No sé si di algunas respuestas muy largas, lo siento si metí un poco más de la cuenta en mi libro, no era la intención, era poner ejemplos, pero bueno, de verdad ha sido un privilegio. No, Claudia, el privilegio es mío de nosotros. Como te comenté al principio de la llamada, pues bueno, Diana no nos pudo acompañar en esta conversación, pero te mandó saludos, felicitaciones por tu libro. En absoluto este espacio era para ti, entonces así hubieras contado con lujo de detalles cada cuento, pues bueno, eso era de lo que se trataba. Y felicidades por tu libro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿De manera física y de manera digital? Me parece que, ya no sé, no estoy segura, creo que la editorial ya no lo está vendiendo, no lo está enviando por el momento físico a otros países que no sean Colombia, Perú y bueno, Venezuela y España. Está en librerías aquí en Barcelona, en Lata Peinada y en Literalmente. Está en Venezuela, en Cálatos, una librería hermosa, bueno, en Caracas, y en Perú va a estar pronto también en librerías, pero bueno, yo creo que igual vale la pena, si no, tú lo leíste online, ¿no? Tú pudiste leer, o lo compraste online, digamos, para leerlo. Sí, en la página de la editorial. Sí, ahí es donde lo venden. No sé si todavía lo siguen vendiendo para enviarlo, pero bueno, esperemos que cada vez más estén en más lugares. Muchas gracias, Claudia. Ahí la invitación para leer este libro de Claudia Paredes Guinand. La verdad es que es una experiencia que les va a gustar mucho. Yo lo recomiendo bastante. Y pues nada, estoy encantado de haber tenido esta conversación contigo cara a cara, después de tantos años de no vernos. Y pues eso, Claudia, Escritores Emergentes está aquí para ti cuando necesites algo de nosotros. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron en esta ocasión y que permanecieron hasta el final de la conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que pues se lleven algo de la experiencia que tiene Claudia Paredes Guinand y de la que nos ha compartido en esta conversación. Les recuerdo, por favor, ayudarnos con su like en el video de YouTube, a compartirlo, suscribirse al canal y suscribirse al podcast en Spotify. Compartir esta información con más personas interesadas en escritura creativa y literatura en general nos ayudaría muchísimo. Y entonces, pues nada, eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima conversación. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes.
Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!